En el parámetro de material podemos elegir la temperatura a la cual nuestras piezas se imprimirán. Esto dependerá del tipo de material que usemos y de las especificaciones del fabricante. Para calcular este valor debemos hacer una torre de temperatura que nos indique cuál es el valor correcto para poner en esta casilla. Para crear nuestro test de temperatura, Cura cuenta con una tienda donde podemos descargar complementos que nos ayudarán a generar las formas geométricas necesarias para poder lograrlo. El complemento se llama Calibration Shapes. Damos clic sobre él, le damos instalar, aceptamos las condiciones, esperamos a que termine de instalar y reiniciamos Cura. Una vez el programa cargue nuevamente, iremos a la pestaña de extensiones. Allí encontraremos una opción que dice Parts for Calibration y en ella elegiremos la que dice Añadir una torre de temperatura para PLA. Se generará automáticamente una forma geométrica con todas las condiciones que necesitamos para poderla configurar. Una vez terminado esto, regresaremos a la pestaña de extensiones y daremos clic sobre Postprocesamiento y Modificar G-Code. Esto nos dejará hacer algunas modificaciones sobre el código de impresión. En esta ventana daremos clic sobre la pestaña de Añadir secuencia de comando y en ella elegiremos la opción que dice Temp Fan Tower. Esto desplegará una ventana donde podemos configurar diferentes parámetros para crear nuestra torre de temperatura. El primer parámetro es la temperatura en la cual se iniciará la impresión. Como es PLA, iniciaremos en 200 grados. En el siguiente parámetro podemos modificar los incrementos de temperatura que se irán aplicando a nuestra torre. En el modelo que generamos anteriormente, estos rangos están de 5 en 5 grados, por lo que aquí deberemos poner 5 grados. Ahora deberemos configurar el número de capas necesarias para que la temperatura incremente. Predeterminadamente está en 52 capas, pero esto depende mucho de la altura de capa que tengamos configurada en nuestra impresión. Esto aplica también para el parámetro de desfase en el cambio de capa. Para poder tener el número de capas exacto que necesitamos, debemos primero cerrar esta ventana y segmentar el modelo. Una vez hecho esto, nos dirigimos al inicio de la impresión para poder contabilizar el número de capas que necesitamos. Como podemos observar, el desfase de la base es de tan solo 4 capas y los escalones para el cambio de temperatura necesitan 41 capas. Estos datos los vamos a poner en la pestaña que teníamos abierta anteriormente. Para regresar a ella, damos clic sobre este botón y aquí ponemos los datos que tenemos. 41 capas para el cambio de temperatura y 4 capas de desfase. Damos cerrar y segmentamos nuevamente. Una vez hecho esto, guardaremos el código en nuestra memoria extraíble para poderlo imprimir. Una vez finalizado el test, debemos interpretar los datos que este nos arroja. Para ello, debemos fijarnos en la uniformidad de nuestras capas y la calidad de los bordes de la geometría. Seguido de esto, debemos analizar cuántos hilos se generan entre cada uno de los saltos de la torre. En esta torre, la temperatura más correcta está entre 200 y 205 grados, por lo que este es el valor que configuraremos. Estos datos los pondremos en la casilla de temperatura de impresión, los 200 grados que fue el valor que nos arrojó el test. El siguiente parámetro es la temperatura de impresión de la capa inicial. Yo suelo dejarlo a la misma temperatura con la que se imprimirá toda nuestra pieza, pero si queremos generar una mejor adherencia, podemos incrementar esto ligeramente. Podemos hacerlo 5 grados o 10 grados y funcionará bien. Para asignar la temperatura de la placa de impresión debemos fijarnos en qué nos recomienda nuestro fabricante. Para el PLA de la marca 4 de Lab nos indica que entre 0 y 80 grados podemos lograr una adherencia correcta de nuestras piezas. Este valor dependerá mucho del tipo de material. Hay algunos materiales que no la necesitan y hay otros materiales que necesitan más temperatura, como es el caso del PETG, que necesita temperaturas entre 80 y 100 grados. Este parámetro nos ayuda a tener nuestras piezas fijas a la placa de impresión
ya que hay algunos materiales como el ABS que si en una temperatura adecuada puede generar un problema que se llama warping, que es una pequeña deformación que se genera en las esquinas y que hace que nuestras piezas no queden bien impresas. El último parámetro de la sección de material es el de flujo. En él podemos calcular el porcentaje de material que se depositará sobre nuestras piezas. Normalmente eso está relacionado con el ancho de nuestra boquilla, pero hay materiales que no fluyen tanto, por lo que debemos calcular este parámetro con un test de flujo. Para ello, iremos a extensiones, partes para calibración y añadiremos un cubo. Este cubo tendrá una dimensión de 20 por 20 por 20 milímetros. Una vez creado, iremos al parámetro de calidad y nos aseguraremos de que el ancho de línea esté configurado en 0.4 milímetros. Luego modificaremos el recuento de líneas de pared y lo dejaremos en 1. Nos aseguraremos de que en el parámetro de superior e inferior las capas superiores estén en 0. Modificaremos el relleno para que este también quede en 0. Y le daremos segmentar. Daremos vista previa e imprimiremos este modelo. Una vez terminado el test, nos apoyaremos de un calibrador para tomar mediciones de las esquinas. Como podemos notar, en la primera esquina mide 0.43 milímetros, la siguiente también mide 0.43, la siguiente 0.46 y en la última mide 0.46. Con estos datos haremos un promedio y así calcularemos el porcentaje de flujo que necesitamos en nuestro laminador. Para calcular el flujo de nuestro laminador debemos tener en cuenta 3 datos. El primero de ellos es el flujo que tenemos configurado actualmente en nuestro laminador. El segundo es el ancho que deseamos tener en nuestra extrusión. Y tercero, el promedio de las mediciones que tomamos a nuestro test de flujo. Para calcularlo, debemos multiplicar el flujo del laminador por el ancho deseado y lo dividimos por el ancho medido. Esto nos dará un número que pondremos en nuestro laminador. Una vez tengamos el promedio de las mediciones que tomamos de nuestra pieza, podemos poner ese valor en el parámetro de flujo. En mi caso fue de 91.43%, así que es el valor que configuraré en esta casilla.